un desafío siempre, poder comunicar para un público heterogéneo, un público que no tenga que ver con la psicología, con el psicoanálisis, porque eso te decía que es un desafío porque uno tiene que hacerse entender a gente que no sea del palo. Y creo que ahí es donde realmente uno conoce si sabe o no sabe lo que está intentando transmitir. Cuando uno puede explicarle a alguien que no sea precisamente de tu ciencia o de donde vos estés, poderle transmitir algo y que le llegue ahí a la persona. La dinámica va a ser la siguiente. Yo voy a hacer la presentación, voy a ir y voy a estar volviendo. Las preguntas que les surjan, vayan poniéndolas en el chat, ¿sí? En el momento que ustedes la tengan, vayan poniéndolas en el chat, que esas después las vamos a ir respondiendo o las vamos a ir trabajando. Y algo que yo fui aprendiendo, dejar abierto el espacio, no solamente para el día de hoy, sino que va a estar abierto durante una semana para que ustedes, si hay algo que les resuena, o hay algo con lo que se quedaron, o hay algo que de los apuntes que van tomando, de lo que han escuchado, si durante una semana ustedes quieren hacer una consulta o aclarar alguna duda, me pueden escribir a mi correo electrónico, ¿sí? Como para dejar abierto lo que es el tiempo bien humano, que es el tiempo de la retroacción, ¿no? Terminar de entender algo desde este tiempo hacia el pasado, que es el tiempo puramente humano. Entonces ahí vamos a tenerlo abierto para cualquier consulta que ustedes tengan. Sé que hay gente de la medicina, sé que hay psicólogos, psicopedagogas, hay también profes de educación física, en su momento también me dijeron que iban a haber entrenadores, entrenadoras, entonces buenísimo. Vamos a empezar a compartir la pantalla, ¿sí? Ahí voy a arrancar, Diana. Perfecto. ¿Se ve bien? Se ve bárbaro. Perfecto. ¿Sí? Bien. Sí. A ver, cuando me dijeron hablar de la salud mental en el deporte, se puede abarcar desde muchísimos lugares y se puede tomar diferentes hitos, ¿no? El trabajo que vamos a hacer hoy es una introducción de lo que a mí me parece en mi experiencia clínica, lo que yo voy viendo más importante y que hoy está empezando a aparecer en el discurso social, la salud mental dentro del deporte. Pero vamos a ver un poquitito el contexto. ¿Por qué este tema, que fue siempre tabú, y les digo, sigue siendo tabú dentro del deporte y del alto rendimiento, especialmente, la salud mental? Vamos a ver el contexto. En el año 2014, la OMS proyectó que para el año 2020 las enfermedades mentales serían la principal causa de incapacidad laboral a nivel mundial, principalmente la depresión. Después podemos discutir si los parámetros que toma la Organización Mundial de la Salud es siempre depresión, porque muchas veces se mezcla tristeza con depresión y no es exactamente lo mismo. Pero sí vemos que desde el otro social ya se empieza a reconocer que por encima de todas las enfermedades, principalmente las que eran cardiovasculares, hoy las enfermedades mentales son la principal causa de incapacidad. Imagínense que esto fue en el año 2014, el año 2020 vino la pandemia, y para el año 2021, todo esto está publicado en su página, confirma la proyección, donde las enfermedades mentales ya superan a las cardiovasculares en incapacidad laboral. Aumento de la depresión, aumento de la ansiedad, aumento de la angustia y aumento de los trastornos del sueño. Todo esto es
más allá del trabajo, más allá del deporte, pero ahora se empieza a hablar dentro del trabajo y especialmente dentro del deporte de alto rendimiento. Vamos a ir tomando testimonios, ¿sí? De las primeras voces que empezaron a hablar sobre esto. Andrés Iniesta, jugador hoy en este momento está jugando en la Liga de Japón, fue jugador del Barcelona, compañero de Messi, jugador de la selección española, un crack de los mejores de todos los tiempos. Lo que estoy tomando son recortes de diarios y los estoy pegando. Pasan los días, no mejora, todo se va volviendo nublado o negro, de la depresión que él tuvo en su momento. Recuerdo haber hablado con un compañero de Andrés Iniesta, que estuvo en ese momento con él, y me dijo que él no lo podía creer, porque nunca mostró haber estado pasando por este proceso. Vamos a seguir. Mardy Fish, les recomiendo, ¿sí? Yo les voy a ir dando las recomendaciones que para mí me parece que son buenas, tanto de documentales como bibliográficas. Se llama The Breakdown, es un documental que está en Netflix. Mardy Fish llegó a ser número 1 del mundo y el breakdown, es decir, el quiebre en él, se da precisamente en ese momento y no pudo seguir jugando al tenis después de eso. ¿Qué pasó con su salud mental? Esto está tomado del diario Marca. Noel Barrio Nuevo, esto es una entrevista que salió hace poco. Leona fue siempre una referente. Fíjense lo que dijo. Esta es una entrevista que no tiene más de un mes. Mi psiquiatra me salvó la vida. La exjugadora de las Leonas confesó el difícil momento. A ella le aparecía el emergente, el síntoma aparecía en un trastorno de la alimentación. La emoción de Naomi Osaka al hablar de su salud mental, este fue un caso que tomó muchísima relevancia, ¿sí? Los escalofriantes episodios de depresión que acompañan a Michael Phelps, el deportista que más medallas olímpicas ganó en la historia, no solamente en natación, en la historia, Michael Phelps. Y también padeció de este malestar. Simone Biles, ella pudo decir que no, esto salió a la luz en los Juegos Olímpicos del año pasado, no salió a ser a lo que era una de las finales para la medalla de oro, está considerada la mejor gimnasta de la historia y es la chica que pudo decir que no. ¿Sí? Entonces la pregunta es, estas personas que encarnan el ideal, uno se pregunta, ¿se puede llegar más lejos? Deportivamente hablando. La gloria, la admiración, los campeonatos, el dinero y el reconocimiento. Sin embargo, cada vez son más las personas encumbradas que empiezan a hablar del otro lado, del deporte y de la alta competencia. Empiezan a hablar de los problemas de salud mental que fueron teniendo. No fueron deportistas que no pudieron llegar, no fueron deportistas que en su momento no soportaron la presión. Si nosotros nos manejamos por el paradigma del alto rendimiento, son todos ganadores y ganadoras. ¿Sí? Lo que comúnmente se conoce como ganador, ganadora, no solamente ganaron, sino que volvieron a repetirlo, volvieron a ganarlo. Sin embargo, está el en vez, está la otra cara que hoy se empieza a visibilizar. Y tal vez algunos de ustedes me pueden decir, bueno, pero yo no trabajo en alto rendimiento. Yo soy entrenador de un equipo que no le interesa el alto rendimiento, o yo trabajo con gente que no está en esa. Y uno se pregunta si hay sociedad por fuera del alto rendimiento hoy en día. Estamos viviendo
la sociedad del alto rendimiento. Y el alto rendimiento no está solamente en el deporte, el alto rendimiento está en las empresas, el alto rendimiento está prácticamente en las diferentes formas de llevar adelante el deporte. Diana, ¿te parece si compartimos ahora en un ratito la publicidad? Yo aquí tomé una publicidad que me parece que muestra cómo epidérmicamente se va mandando el alto rendimiento a la práctica deportiva, ¿sí? ¿Quién es mejor que las grandes empresas para poder ver esto, para poder transformarlo en un mensaje y poder llevarlo a la publicidad? Saben muchas veces más de la subjetividad contemporánea de lo que nosotros mismos creemos. ¿Qué les parece si vemos la publicidad? Es cortita y volvemos aquí a la presentación. Dejo de compartir y pasas a compartir vos, Diana, ¿sí? Eso Dale. sí. ¿Ahí se ve? Yo no todavía, ¿eh? Ahí sí. Bien. Sí, hay lugar en el medio. Qué relajadas que parecen. No, no le creo nada. No me da vergüenza. Correr la mitad de media maratón. 2 kilómetros. Ah, qué bueno. Un grupito de modelos justo enfrente mío. Ok, yo cambia mi vida. Y concentrate en otra cosa. Estoy dándose espejos. Tranquilos, acá todo bien con mis pesitas y mis mini bracitos. ¿Qué estoy haciendo? Está bien, igual me motiva. Vamos a correr, es muy divertido. Ejercicio reduce estrés. Allá voy. Lo tengo. Llego, ya casi. No llego, no llego. Respira, no llego, no llego. Ay, lo hice. Vamos otra vez. Gracias, Diana. Fíjense que es cómo va apareciendo, que no apunta, no es una publicidad con una superestrella del deporte, está dirigido obviamente a mujeres de una franja etaria que le intentan vender sus productos, pero fíjense que son todas mujeres que entran, ¿sí? Como que son llevadas por un mandato a hacer la actividad física. Uno se pregunta, ¿dónde está el deseo ahí de estas personas? Pero no solamente esto, sino que todo el tiempo se van sintiendo en déficit de lo que se les pide, que es que rindan, lo que se les pide, que es tener esos cuerpos, hoy se llaman los cuerpos hegemónicos y se pueden ver, tener ese cuerpo, tener ese rendimiento, poder subirlo a las redes sociales, hay una chica que se está sacando, ¿no? Todos los mandatos que ya no son para las superestrellas, que ya llegan a la mayoría de las personas. Después, esto lo vamos a ir viendo, no todas las personas desarrollan una patología con esto, ¿sí? Como todos. Si nosotros tomamos lo que es la anorexia es un trastorno de la alimentación que no se tiene registros en las sociedades antiguas. Se empieza a tener registros aproximadamente hace 50 y 60 años. Es una enfermedad propia de este tiempo. A todos nos llega los mensajes de los cuerpos hegemónicos, de la ropa y diferentes, pero no todas las personas desarrollan anorexia. Eso también hace un encaje en la subjetividad, pero sí lo que estamos viendo es que cada vez hay más mandatos en llevar adelante la actividad deportiva. Vamos a volver ahí a la presentación. Gracias, Diana. De nada. Bueno, entonces nos preguntábamos, ¿se puede llegar más lejos? Entonces, el contexto
es la sociedad del alto rendimiento. Si nosotros lo tendríamos que definir, ¿cuál es el mandato? Es un poco más, infinitamente. Un poco más, llegaste un poco más, llegaste un poco más, llegaste un poco más, un poco más, un poco más. Ese es el mandato. No me importa nada de vos, salvo que rindas. Vamos a ver qué efectos trae esto. No todas las personas y no en todos los lugares se lleva adelante de esta forma, pero sí el discurso sobre el cual hoy se desarrolla la actividad deportiva va hacia este lado. La delgada, si capaz hay alguien aquí que no es de la psicología o no es de psicopedagogía o no es de la filosofía y es un entrenador o es una persona que hace deportes, me dice y me pregunta, de acuerdo a lo que vos conocés y lo que has experimentado, ¿dónde podrías indicar que esto se empieza a volver para el otro lado? Son las dos caras de la misma moneda. Y yo te diría, es la delgada línea entre autosuperarse y autoexplotarse. Byung-Chul Han, yo les recomiendo, ¿sí? Para quien no lo conozca, es un autor, es un filósofo surcoreano que se formó en Alemania y va sacando diferentes libros que son muy accesibles a la lectura, son cortos, tratan de diferentes temas, pero todos sobre lo que es la época actual. Hay un libro que se los recomiendo, se llama La Sociedad del Cansancio, y ahí habla de un paradigma que es interesante que lo pensemos. Dice, ya no estamos viviendo más la época donde vos tenías un jefe, vamos a ponerle aquí, un entrenador muy exigente que te explota, un jefe que te explota. Dice, ya no va más eso, ya no va más, para él no va más la sociedad al estilo controladora de Foucault, donde había como un panóptico de alguna forma, tomado de Bentham. Dice que hoy eso se fue perfeccionando y ya uno o una empieza a volverse el explotador de sí mismo, ¿no? Acá después podemos hablar del super yo, para los que son psicólogos, de cómo la pulsión de muerte puede estar aquí, pero esto que me pareció muy bueno, como poder ver la línea entre autosuperarse y autoexplotarse, que no es clara siempre. Hay gente que puede autosuperarse y en la alta competencia se lleva hacia ahí. Pero tener en cuenta esto. Otra referencia es Simon Bauman, que bueno, este es un autor que ya hace varios años que habla del mundo líquido donde desaparecen las viejas referencias. Algo parecido a lo que Lacan habla con la caída de los nombres del padre y que se ha pluralizado los nombres del padre. Y acá tomé algo para traérselos a ustedes, que esto es de parte del mundo de la empresa, que se habla del contexto VICA. Volátil, incierto, caótico y ambiguo, que es el contexto donde hoy vivimos, donde se desarrollan las empresas y donde se desarrolla la práctica deportiva. Y fíjense cómo la empresa fue tomando palabras y conceptos del deporte, significantes del deporte, y los fue desarrollando, y viceversa también, cómo el deporte fue tomando de la empresa, ¿no? Entonces, este es el contexto sobre el cual se apoya la práctica deportiva hoy. Y uno puede decir, esta es una charla de un psicotrosco. No es una charla de un psicotrosco, no tiene que ver con ir en contra del alto rendimiento, no tiene que ver con ir en contra de la tecnología, no tiene que ver con ir en contra de eso, sino con poder ver dónde estamos parados, cuáles son los mandatos hoy y qué efecto tiene esto en los sujetos, en las personas, en los deportistas. Ahí pasamos a la próxima. Perdón. A ver, por más que hayan empezado a hablar
los máximos referentes del deporte, este es un tema tabú en el deporte, la salud mental. Tema tabú, un poquitito vamos a ver qué es lo que eso significa. Es un tema del que no se habla, se reprime o se lo aísla para no entrar en contacto. El tabú es aquello con lo cual uno no quiere entrar en contacto para no contagiarse. Fíjense cómo esto estuvo estos últimos años muy de manifiesto. Fue más bien concreto, ¿no? No poder tocar a la otra persona y depositar en la otra persona lo malo y que no se podía uno acercar porque si no se contagiaba. Bueno, exactamente lo mismo pasan con ciertos temas y ciertas ideas. Es el mecanismo de la neurosis, especialmente una neurosis, no nos vamos a poner muy técnicos de lo que es la neurosis obsesiva, ahí los referencio para quien quiera, sí es un texto más técnico, Tótem y Tabú, de Freud, donde habla habla sobre la neurosis obsesiva, habla sobre lo que es el tabú, pero es un tema tabú hoy en el deporte. Era del algoritmo. La salud mental comienza a hablarse en esta era. Piensen una cosa, el algoritmo siempre nos gana. ¿Recuerdan hace muchos años, para aquellos que tienen más de 40, cuando los mejores ajedrecistas jugaban contra una máquina que se llamaba Deep Blue? ¿No? Era una máquina que tenía un algoritmo, les digo más o menos lo referencio, año 1995. Especialmente con Garry Kasparov, el gran maestro que tuvo Rusia. Los primeros choques le ganaba, pero ¿qué pasaba? La máquina, el algoritmo se iba perfeccionando a sí mismo, el algoritmo no se ponía nervioso. Entonces, uno veía cómo esa máquina iba aprendiendo y cómo le terminaba ganando. Se empezaron a armar grandes líos cuando la máquina le empezó a ganar a la persona más inteligente de ese momento dentro de lo que era el ajedrez, y le digo cómo terminó, no se jugó más. ¿Sí? No se jugó más porque ahí la máquina había superado. Piensen una cosa. Hoy el algoritmo entra cada vez más dentro del deporte, el algoritmo del rendimiento, está en todos lados. No está mal el algoritmo, tenerlo como referencia. El problema es cuando el algoritmo es quien manda la vida y quien manda el rendimiento. Ahí empiezan a ver todos estos efectos que nosotros estábamos viendo anteriormente. El malestar que va creando. No tiene cuerpo y no tiene inconsciente el algoritmo. No tiene afectos, no está cansado, no duda, no se enamora, no tiene todas esas cosas que se le pasan a la cabeza a un ser humano. Es dueño de sí mismo, es dueño de su propia casa, algo que el yo no es dueño de su propia casa, ¿no? No tiene condicionamientos. Es un lenguaje sin cuerpo. Un lenguaje sin cuerpo. Esto me hace acordar a la película Her. No sé si la han visto, la película Her de Joaquin Phoenix, donde hay un algoritmo del cual él se enamora. ¿Y qué le va pasando a él? Es medio distópica, está grabada en China, es fabulosa esa película. Les recomiendo que la vean porque ahí se ve cuándo es un algoritmo, cuándo funciona y cuándo se empieza a humanizar el algoritmo y qué es lo que sucede ahí. Cuando el algoritmo se empieza a humanizar, empieza a fallar, ¿no? Es como un algoritmo humano, empieza a fallar y empieza a haber otro tipo de respuesta. Y lo otro que a mí me interesa poder tal vez hoy plasmar es, ¿para qué sirve un psicólogo ahí? ¿Para qué sirve? No va de suyo que un psicólogo en la práctica deportiva tenga que estar porque nosotros somos psicólogos, ¿no? Hay que demostrar que de lo contingente se puede pasar a lo necesario. Uno podría decir puntualmente
que un psicólogo sirve, después vamos a ir a detallar un poquitito mejor, para acompañar al deportista y al cuerpo técnico para que puedan enfrentar el alto rendimiento de otro modo. Fíjense que no es para salir del alto rendimiento, sino para que lo puedan enfrentar de otro modo, de un modo propio y un modo singular. Manifestaciones del malestar en el deporte. ¿Qué me voy encontrando yo? Tema tabú, que cada vez se está empezando a hablar un poquito más, pero ¿cómo va apareciendo? ¿Cuáles son los indicadores que uno va viendo clínicos de acuerdo al rendimiento? Empiezan a aparecer lesiones. Ahora vamos a adentrarnos un poquitito más en las lesiones con raíz psíquica. Las expulsiones, lesiones a los rivales, inhibiciones del rendimiento, y algo que parece muy tonto, pero que no todas las personas lo soportan: pérdida del disfrute. No todas las personas pueden llevar adelante la práctica deportiva cuando el disfrute se les cae. Esto es un gran problema, más si tienen contratos firmados, más si tienen sponsors que están detrás de ellos y de ellas. ¿Por qué? Y porque hay personas que pueden rendir sin disfrutar, pero la mayoría de las personas pagan un precio alto por esto. Aparecen respuestas subjetivas ante los afectos no elaborados, acting out, pasaje al acto y síntomas que no es que no son respuestas ante estos afectos no elaborados, especialmente ante la angustia. Y recuerden una clave: lo que no se recuerda y lo que no se elabora, se actúa. En aquellos textos de Freud, que son todas unas series, ¿no? Si mal no recuerdo, de 1914, ahí hay uno que se llama recordar, repetir y reelaborar, donde el repetir es una palabra alemana que se llama el Agieren, ¿no? Que después esto va apareciendo, y que es tan clínico. Es tan clínico, por más que después hay otros textos que le va agregando otras cosas, pero recordar, repetir y reelaborar es un texto muy clínico que para aquellos y aquellas tiene jerga y necesita un cierto conocimiento, pero para aquellos que son psicólogos o psicopedagogos les recomiendo si lo quieren ir a leer, porque es un texto muy clínico y que sirve para trabajar dentro del deporte. Momentito. Hasta ahora, ¿cómo venimos? ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, sí, muy bien. ¿Sí? ¿Se entiende? Listo, perfecto. Cualquier cosa que ustedes necesitan, escríbanlo o interrumpan y digan, ¿podés repetir esto? Y lo repetimos, no hay ningún problema. Aspectos a tener en cuenta. El factor desencadenante, donde la práctica deportiva desencadena un conflicto anterior. Esto es bien conferencia 23, de la vía de formación de síntomas. ¿Sí? Cuando hay algo de la práctica deportiva, hay un traspié en la práctica deportiva, hay algo ahí que se desanuda y que es importante poder ver cuándo, y que eso está enganchado a un conflicto anterior, a un conflicto propio. Pero hay otro aspecto a tener en cuenta, ¿sí? Que es que el mismo sistema del alto rendimiento provoca la patología o el síntoma, ¿sí? Cuando ahí no engancha tanto con un conflicto previo, sino que es el mismo sistema, podríamos decir, el que tritura a la persona, donde hay algún momento en que esto sucede. Universo de acción del psicólogo. ¿Para qué puede servir el psicólogo en el deporte? Estamos viendo lo de los deportistas, por supuesto. Ahora, este es el otro punto importante, lo que me fui encontrando en la clínica: los cuerpos técnicos.
Ya ahora vamos a adentrarnos un poquitito más en el trabajo con el cuerpo técnico. Pero el cuerpo técnico, piensen que es el lugar donde más se sintomatiza el alto rendimiento porque es lo primero que salta. El cuerpo técnico. Traigan otro técnico, que venga un técnico. Traigan otro técnico. Esto, mientras más alto es el rendimiento, más inestable es, ¿no? No sé, el caso de Marcelo Gallardo es una excepción, ¿no? Que es algo bastante raro, pero creo que hay como más de 20, 23 equipos dentro de los 28 que han cambiado entrenadores. Yo hablo del fútbol, pero hay otros deportes donde uno ve que también la pasan mal, como es en el hockey, como es en el básquet, por supuesto que de otra forma, pero donde también la presión y el alto rendimiento ha llegado ahí. El otro día me comentaba una persona que es entrenador de divisiones inferiores, que le dieron un plazo cuando entró a trabajar en un club de 4 partidos. Divisiones inferiores, 4 partidos. No podés perder 4 partidos seguidos, le dijeron. Si vos perdés 4 partidos seguidos, traemos a otro. Está bien, fueron muy explícitos, pero el alto rendimiento no está. El alto rendimiento ya está bajo y empieza a estar a edades cada vez más prematuras y empieza a estar en entrenadores y entrenadoras que trabajan con prácticamente niños. Estamos hablando en 9ª división, que tienen 13 años. ¿No? Entonces, las edades de formación empiezan también a perder un poquitito su espíritu y empiezan más a, no tanto a jugar, sino que empiezan más a ir a ganar. Y uno se pregunta, ¿cuál es la diferencia entre ir a jugar e ir a ganar? Que no hay tiempos de formación, que es lo que se necesita. Les cuento un breve caso, no como psicólogo, me pasó como padre. Hace 3 semanas atrás, yo tengo 2 hijos, son gemelos, tienen 10 años, los llevé a los chicos, fueron a jugar con su equipo de visitante. Tal vez a ustedes les habrá pasado alguna situación como esta. Muchos padres, muchas madres, buenísimo. Partido entre ellos, que lo estaban jugando. ¿Vieron cuando están viendo un partidazo y que uno ve que los chicos están jugando y que juegan y pelotas en los palos y que patean al arco y que se animan? Buenísimo. Primer tiempo termina 0-0. Juegan 2 tiempos de 25. Segundo tiempo pasó lo peor que podía pasar. El equipo contrario mete un gol a los 5 minutos del segundo tiempo. ¿Qué empezó a pasar? Empezó a pasar que los padres del equipo contrario, además era como bien clínico esto, porque las tribunas estaban arriba, no podías estar al nivel de la cancha, era bien clínico, bien super, era como ver el Super Show ahí. Los padres y las madres gritando, ¡pará! No vayas tan para adelante, volvé, defendés, no salgas ahora, anda. Entonces, ¿qué le empezó a pasar al equipo contrario? Los chicos empezaron a tirarse más para atrás. ¿Qué empezó a pasar con nuestro equipo? Los padres y las madres de nuestro equipo también empezaron a gritar. ¿No? Como que se da a veces esta escalada entre si los padres y las madres del otro equipo gritan, nosotros también tenemos que gritar. ¿Para qué? Y porque esto también es importante poder trabajarlo con los familiares. ¿Qué empezó a pasar? El partido empezó a ser un bodrio. Se empezaron a inhibir, empezaron a dejar de jugar y se empezaron a pelear entre ellos. No se habían peleado. A los 10 años dejaron de jugar. Yo caminaba de un lado al otro porque yo decía, lo que falta es que yo me enganche en esta, pero es todo un desafío también cuando estás ahí como padre y como madre, ¿no? No engancharte en esa y tratar de aparecer alentando y no inhibiendo o callado, ¿no? Como saber acompañar a tu hijo y a tu hija en ese momento de competencia. Deportistas, cuerpo técnico, familiares, dirigentes y
algo que a mí me parece muy importante, cuando está la posibilidad, trabajar a nivel institucional. A ver, con esto que yo les conté recién. El niño o la niña creador o creadora. Les recomiendo un texto de Freud que se llama El creador literario del fantaseo, ¿sí? Quien no tenga muchos conceptos del psicoanálisis, no importa que no entienda todo, pero hay ciertas cosas que ahí dicen que es muy importante tenerlas en cuenta. ¿Qué es lo que un niño o una niña hace? Sí. ¿Alguien iba a preguntar algo? Bien. Cualquier cosa puede anotarlo en el chat como para abordarlo después más tarde. A ver, cuando uno dice el niño está jugando, en realidad está haciendo algo más que jugar, ¿sí? O el juego es mucho más rico de lo que nosotros podemos llegar a creer. Desde un punto de vista simple. El niño inserta las cosas de su mundo en la realidad y las adapta. Todo niño que juega está creando su propio mundo. Y ahí hay una relación entre el niño y el poeta, que el poeta no es el que tiene la pluma y recita hablando hacia arriba. Poetas son los guionistas, poetas son los artistas, poeta es cualquier persona que pueda hacer arte a través de sus propias fantasías, ¿no? Hay todo lo que es un proceso de creación. Pero cuando los adultos dejamos de jugar, empezamos a fantasear. Y empezamos también a tener nuestros sueños diurnos, ¿no? Eso que tenemos vergüenza de no contarles a nadie, pero que sin embargo cuando vamos en la calle, cuando nos quedamos solos, estamos en el colectivo y uno hace así y está fantaseando y todo eso, bueno, eso cumple la función del juego en los niños. Sus objetos y situaciones imaginadas los introduce a la realidad. Y esto también lo hace en la actividad deportiva. Cuando uno habla de la formación, también la formación debe tener la capacidad de poder alojar dentro de un contexto la creatividad de ese niño o de esa niña. Yo les conté un caso que a mí me pasó como padre, donde lo primero que se inhibió fue la creatividad. Un bodrio, terrible, se empezaron a pelear entre ellos, no se animaron, no jugaron, no inventaron, empezaron a tener miedo de todo eso. Se empezó a reprimir eso y se neurotizó para mal el juego de los niños a través de los padres. A ver, efectos. ¿Qué efectos se empieza a tener en algunas personas, en algunos sujetos, el alto rendimiento en su subjetividad? Desconecta el deseo del acto, esto que les dije anteriormente. Se empiezan a escuchar personas de 23, 24, 25 años a las que les fue muy bien, pero que empiezan a perder el disfrute de lo que están haciendo. ¿Sí? Se desconecta de sus compañeros y de sus compañeras. Cuando a alguien le está pasando mal, yo les doy estos indicadores que yo he empezado a ver. Se empieza a desconectar de sus compañeros y sus compañeras. Y es más, ese malestar, dependiendo después de cada persona, pero muchas veces se manifiesta en reclamos a sus compañeros y compañeras de una forma que antes no los hacía, ¿no? Como ir poniendo ese malestar en el lazo con el otro. Y empieza a aparecer esto. Este es el nombre que yo le puse, pero ustedes llévenlo hacia el lado donde ustedes tal vez lo puedan entender. Cuerpos en protesta. Los cuerpos se rigidizan, se contracturan, se descoordinan
y empiezan a aparecer las lesiones. Entonces, se empieza a desconectar el deseo del acto, empieza a haber algo, se empieza a afectar el lazo con el otro, y empieza a pasar algo con ese cuerpo. Y vamos a hablar del cuerpo psíquico y las lesiones. Todos tenemos un organismo, ¿no? Todos tenemos un organismo. Y es necesario que ese organismo funcione bien para que pueda haber vida, ¿no? Es necesario que ese organismo funcione bien. Ahora, con eso no basta. Nosotros, además del organismo, tenemos un cuerpo psíquico. El cuerpo psíquico está conformado por diferentes elementos. Repito, es un público heterogéneo, no es un público con el que haya que hablar en jerga, pero está formado por una imagen corporal, que esa imagen corporal va de la fragmentación a la unificación. ¿Esto qué significa? Yo ahora les estoy mostrando mi mano, en este momento. Les estoy mostrando mi mano. Para que yo pueda decir mi mano, tocarla y sentirla, no solamente tiene que funcionar bien mi cerebro y todo lo que son las terminales nerviosas, sino que hubo toda una serie de operaciones psíquicas para que yo esto lo registre como mi mano. ¿Sí? Cuando nosotros llegamos al mundo, no hay un yo y un no yo. No hay un cuerpo mío y un cuerpo del otro. Son todas operaciones que se empiezan a constituir. Y eso va de la fragmentación a la unificación. Al principio eso está fragmentado, ¿sí? Está como roto en pedazos. ¿Vieron cuando se rompe un espejo y caen miles de pedazos? Bueno, así se va conformando nuestro yo. En parte también nuestro cuerpo psíquico con esta imagen. Esa imagen se va unificando, pero ciertas personas en los momentos de angustia, esa imagen se empieza a fragmentar. Y no es necesario que venga un delirio psicótico, no estoy hablando de los casos más extremos. Estoy hablando de personas que ante la presión, o personas que ante una palabra agresiva, o personas que ante diferentes cuestiones que les van pasando, esa imagen se empieza a fragmentar. Y acá es como que empiezan a hacer la lesión. Sentido de consistencia y sentido de consistencia. Piensen que este cuerpo fragmentado del principio que se empieza a construir es un cuerpo inconsistente. Para decir yo y estoy acá en el mundo, también tiene que haber una consistencia. Yo estoy acá y también es un acto de fe, que yo voy a seguir siendo yo. Y yo estoy dentro de una cancha y yo estoy en una competencia y hay una consistencia, hay un cuerpo consistente que para despertarme a la mañana y para salir a la calle yo lo tengo que tener. Ahora, en diferentes situaciones de la vida, esa consistencia se puede ir perdiendo. Ejemplo, no me siento con la misma seguridad que antes, voy a trabar y pierdo todas las pelotas, me chocan y me caigo, no sé qué es lo que me está pasando. Hay una consistencia que se fue perdiendo, no le está pasando nada en el organismo, pero sí hay un cuerpo psíquico que empieza a estar afectado. Hay una energía psíquica que recubre el cuerpo orgánico, esto no es algo metafísico, esta energía psíquica se llama libido, lo que recubre el cuerpo tiene que ver también con el narcisismo, que son diferentes cuestiones, no nos vamos a meter, que es un concepto que es impresionante para investigar dentro del deporte, y ese cuerpo está atravesado por las palabras. Piensen una cosa, esas palabras te vivifican, te pueden sostener o te mortifican. Cuando se habla de que alguien te dijo algo que te motivó, es porque esa palabra te tocó el cuerpo. Cuando vos venías medio tambaleando y hubo alguien que te sostuvo, no solamente tal vez con un abrazo, sino con una palabra amorosa, esa palabra te sostuvo. Y cuando vos venías tal vez en otra y hubo una palabra agresiva, esa palabra te mortificó.
Recuerdo una vez un jugador que tuvo una lesión muy grande, que cuando me vino a ver, empezamos a hablar de la lesión. Él venía con cierto, ya se había operado, se había roto los ligamentos cruzados, y así como de la nada sale la charla de qué había pasado el día, o qué estaba pasando en el momento en que se lesiona, y dijo, el día anterior me había peleado muy fuerte con el técnico, y el técnico le había dicho algo que lo había afectado mucho, y él me dijo, yo no tendría que haber salido a jugar ese partido, pero tuve que ir a jugar igual. Con esto no quiero hacer la relación de que toda lesión tiene una causa psíquica, porque eso sería psicologismo, y esto no es hacer psicologismo. Hay lesiones que pasan por la misma dinámica del deporte, por la misma dinámica del juego, o por la misma dinámica de la vida. No todo accidente tiene que ver con un acto fallido, no todas cosas que nos pasan tienen que ver con el azar y con la dinámica misma de la vida y del juego. Pero sí, hay muchas que no son solamente las musculares, que tienen un trasfondo psíquico donde hay algo de ese cuerpo que estuvo tocado, que estuvo mortificado, que estuvo angustiado, o una persona que estuvo muy dividida, muy angustiada antes de salir a hacer su acción, y que eso después le trajo una descoordinación o una pérdida de consistencia o lo que sea que lo llevó a una lesión. A ver, ven que voy a correr esto. Bueno, estoy. A ver, para tal vez ordenar un poquitito más esto, les decía que no quiero caer en el psicologismo, ¿no? Ordenar un poquitito. Hay muchísimas lesiones que no tienen ninguna causa psíquica y que pasaron por la misma dinámica del juego. Pero los síntomas que aparecen los podríamos dividir en dos. Cuando hay un exceso disruptivo de angustia y ansiedad que provoca ciertas lesiones, por ejemplo, úlceras, roturas fibrilares, asma, lo que se conoce como algo psicosomático, ¿sí? Que no es un síntoma psíquico lo psicosomático, o no llega a ser un síntoma psíquico, ¿no? Es algo que no se pudo elaborar ni procesar lo que está sucediendo, los recursos psíquicos fallan y ese exceso lesiona el cuerpo. No hay como algo ahí que amortigüe desde la elaboración psíquica ese exceso que aparece desde la angustia. Fíjense, para aquellos que son colegas, que es bastante parecido a las crisis de angustia. Esto en algunas personas aparece en el cuerpo, en otras personas puede aparecer por una crisis de angustia, que comúnmente a veces se lo denomina ataque de pánico, ¿sí? Pero es algo bastante parecido que en lugar de ir para ese lado, puede ir hacia el cuerpo. Y después el síntoma que sí tiene una raíz psíquica, propiamente dicha, es, esperen que voy corriendo, donde la historia de la persona ancla en una parte del cuerpo que es significativa y tiene un significado. ¿Sí? Nosotros cuando estudiamos psicología hay diferentes casos que son emblemáticos sobre esto, que tienen que ver con identificaciones. Elizabeth DR, ¿no? Lo que le pasaba en su pierna, la parálisis que le aparecía en su pierna, que tenía que ver con el padre, donde le apoyaba el pie el padre, donde curaba el pie enfermo del padre, eso tenía esa pierna, tenía lo que se llama la solicitación somática, y sobre eso venía un significado y todas esas cosas. Siguen estando estos síntomas, siguen estando. Están los otros, que es donde aparecería el impacto más fuerte, la cara más real, y están estos que tienen todo un anclaje simbólico ahí en el cuerpo. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Sí? Bien.
Una cosa que me preguntan mucho, esto es para no caer en el psicologismo, que me preguntan los entrenadores, me preguntan los profes, y me encantan esas preguntas, porque a veces las preguntas que parecen las más sencillas son las más complejas. Y me preguntan, en una lesión, ¿es traumática una lesión? ¿Todo traumatismo o lesión física provoca un trauma psíquico? No. Es más, les digo algo. La pandemia no fue traumática para todas las personas. Para muchas personas fue traumática. Pero hay otras personas para las que no. Un accidente puede no ser traumático. Hay personas que capaz en un accidente quedan traumatizadas y hay otras personas que tienen un accidente y no quedan traumatizadas. Es más, hay personas que ante un éxito reaccionan de una manera y hay otras personas que ante el éxito reaccionan de otra forma. Hay personas que quedan muy complicadas después de un éxito. Es decir, ¿cuándo hay trauma psíquico? Hay trauma psíquico cuando los recursos subjetivos no alcanzan para tramitar, para procesar, para digerir psíquicamente lo que la persona está enfrentando. Ahí podríamos decir que hay un trauma psíquico. Cuando los recursos propios no alcanzan, ahí podríamos empezar a hablar de que puede haber un trauma psíquico. No obstante, una situación de por sí no la podemos definir traumática. Alguien que se rompe los ligamentos cruzados puede quedar traumado, hay otra persona que no, que se rompió 3 veces, se operó y siguió para adelante. Y que le pasan otras cosas en la vida y que lo sufre muchísimo más que esa lesión. Entonces, para no ir del lado del psicologismo, sino ir viendo la lógica del caso por caso, hay que escuchar qué es lo que la persona nos cuenta para poder ver si hay un trauma o no hay un trauma. Y yo recién les comenté lo del éxito. Y les digo que a medida que voy trabajando con personas dentro del mundo del deporte, pero por fuera del mundo del deporte también, dentro del mundo empresarial, dentro de un comercio, dentro de una carrera, ¿qué les pasa cuando les empieza a ir bien? Hay muchas personas que con eso se envalentonan, enganchan, engranan y van para adelante, empiezan a construir su confianza con el éxito. Pero tenemos muchos y muchas donde empieza a haber una complicación ahí en el. Entonces, lo que yo diría es, en el alto rendimiento, ver cómo asimila el éxito una persona. Y el éxito, piensen, que empieza a estar cada vez de forma más temprana. Antes un deportista o una deportista, para que le llegue el éxito, tenía que hacer toda una carrera, le tenía que empezar a ir bien, era más trabajo de hormiga, y llegaba al éxito. Hoy el éxito es súper precoz. Súper precoz. ¿Por qué? Porque cada vez son más protagonistas las personas más jóvenes, y ahora vamos a ir después a las redes sociales. Fíjense que cada uno de estos puntos, ¿no? Cómo responde una persona ante el éxito, los que fracasan al triunfar, las redes sociales, ante cada cosa de estas se puede ir abriendo como una flor y podemos ir investigando. Yo les voy poniendo diferentes puntos a tener en cuenta. ¿Cómo asimila el éxito una persona? ¿Cuánto lo puede tolerar y disfrutar el éxito? ¿No? Esto que a veces un equipo es campeón y viene un deportista y dice, sí, pero esto no lo podemos disfrutar, ya tenemos que estar pensando en el próximo campeonato. Y uno dice, ¿pero qué le pasa que no puede disfrutar? Y están dando la vuelta olímpica y no puede disfrutar. O la pregunta que viene a veces del periodista, ¿no? Ya están pensando en el próximo campeonato y el deportista le dice, pero pará, déjame disfrutar déjame disfrutar esto que estamos haciendo. Entonces, ¿cómo lo tolera? Si lo puede disfrutar. Un punto muy importante, ¿puede sostener el deseo después de haber obtenido el éxito?
lo que uno va viendo es que lo difícil no es ganar, sino que lo difícil es volver a ganar. ¿Por qué volver a ganar? Porque ahí es donde el deseo se tiene que relanzar otra vez hacia un próximo objetivo, pero esto no es automático. Hay algunos deportistas que esto sí le va saliendo automático y que van pensando en el próximo y tienen el deseo vivo, ¿no? Esta cuestión que ya no se explica solo porque tengan un gran talento o porque físicamente tengan un gran físico, no se explica solo por eso, sino porque hay un deseo constante y que vos decís, ¿cómo puede ser? Es increíble lo de esta persona, es admirable, se agarra, se estudia y se ve, donde hay un deseo vivo. Esto es importante poder preguntárselo en cada caso, si puede volver a relanzar o sostener el deseo en esa actividad después de haberlo obtenido. ¿Qué uso puede hacer de ese éxito? ¿No? Si lo puede usar, ese éxito. Si responde con huida o con patos. Es decir, patos es cuando empieza, como una vez me dijo una persona, me dijo, empecé a chocar la calecita ante el éxito. Esto, ¿no? Que empieza a tener, que esto se empieza a manifestar por otro lado, se empieza a manifestar tal vez en la vida privada, se empieza a manifestar con ciertas actitudes, se empieza a manifestar con otro tipo de cuestiones. Y acá le busqué una palabra bien coloquial, que es el auto-boicot, ¿no? Esto que se habla. Esa persona que ante el éxito hay una cuestión de fondo, en muchos casos, que tiene que ver con la propia historia, que tiene que ver con una cierta culpa. Piensen que la culpa es principalmente inconsciente. No importa que una persona no sienta que es culpable, a veces hay que escuchar un poquitito más, ¿sí? Es una época que libera mucho que hay muchos mandatos de que te liberes. Epur está la culpa, sin embargo la culpa sigue estando ahí, es bien clínica, sigue estando ahí. Y a veces es no poder soportar el éxito por culpa. Repito, no pasa en todos los casos, hay muchas personas que se envalentonan, pero es a tener en cuenta. Ya vamos a ir cerrando, veo que llevamos 1 hora, ¿sí? Vamos a ir con un par de slides más. Manejalo vos, Juan Manuel, como te parezca. Bueno, tenemos unos minutitos más y después, si hay alguna pregunta o alguna inquietud que hayan puesto en el chat, o abrimos los micrófonos para quien quiera hacerla. Dale, perfecto. Redes sociales. Redes sociales. ¿Qué es lo primero que hace un deportista cuando llega al vestuario? Lo primero que hace, o toma agua, tal vez habla un poquitito tal vez con el compañero o la compañera. ¿Saben qué va a hacer después? Va a buscar a ver qué dicen de él o qué dicen de ella en las redes sociales. ¿Qué calificación le puso el otro? Si lo quieren. Hay una cuestión, por supuesto, de narcisismo. Es muy complejo hoy el tema de las redes sociales. Yo no sé si han escuchado el testimonio de Delphi Piñatelo, la nadadora que fue la abanderada olímpica de Argentina en las últimas Olimpiadas y que la afectó tanto que tuvo que interrumpir su práctica deportiva, lo que pasaba en las redes sociales. Entonces, esto es para tener en cuenta, de acuerdo al uso que cada sujeto, cada jugador le dé a las redes sociales. Estas se pueden convertir en multiplicadoras de estos malestares. Y esto de ser receptores o receptoras del odio del otro. Todo bien mientras se gana. Ahora, donde tenés el más mínimo traspié, ahí la persona queda, de acuerdo, hay personas que no le dan bola a esto. ¿Sí? Hay personas que no están alienadas a las redes sociales, pero cada vez es más difícil no quedarse alienado a las redes sociales. Principalmente con
hoy es en la mayoría de las franjas etarias, pero principalmente de los jóvenes y adolescentes. Por eso les digo, si ustedes en algún momento pueden acceder a un vestuario de personas profesionales, fíjense que toman agua, se hidratan o hablan, o antes de tomar agua agarran el celular y están viendo qué dicen en Instagram, qué dicen en un diario, qué dicen en Facebook, qué dicen en un lado, qué dicen en el otro. Y esto de ser receptores del odio del otro, de los haters. No es tan saludable tener redes sociales, esa combinación redes sociales y alto rendimiento. Hay que hacer todo un trabajo subjetivo para poder insertarse en eso, y hay veces que el trabajo subjetivo lo que deriva es o a cerrar las redes sociales o hacer simplemente un uso profesional, ¿sí? Intervenciones del psicólogo, múltiples. ¿Para qué puede servir un psicólogo? Yo aquí les voy poniendo diferentes puntos. Algo que me parece fundamental. Si hablamos de la sociedad del alto rendimiento, hablamos de que cada vez los mandatos son más grandes, abrir el tiempo de comprender. Hay 3 momentos lógicos en los seres humanos para cualquier acción que uno realiza en la vida: es ver, comprender y ejecutar, o terminar o concluir. El alto rendimiento pide que se pase de ver a ejecutar y que nos perdamos el momento de comprender. Esto, que el trabajo del psicólogo pueda abrir el tiempo lógico del comprender, tal vez es una pequeña charla, tal vez es una palabra, tal vez es posponer algo hasta que se termine comprendiendo. Les pongo un ejemplo. Hace unos días, una joven adolescente que tiene muchísimas condiciones futbolísticas me vino a preguntar si le podía recomendar un club profesional de fútbol para que vaya. Y ahí lo que abrimos fue el tiempo, no es una analizante mía, sino que es la hija de una persona que conozco, de una amiga. Y ahí le comenté un poquitito lo que era el alto rendimiento. Y ella jugaba con sus amigas, ella jugaba muy bien, tiene muchas condiciones, pero no va de suyo que alguien que tenga mucho talento se tenga que dedicar a eso. Que tenga el tiempo de comprender para saber qué es lo que va a requerir, ¿no? Porque por más que hoy tenga mala prensa, la palabra sacrificio, se dice, no, esfuerzo, pero no sacrificio. No. Sacrificio se hace. Y en la alta competencia, fíjense que los mandatos son cada vez más sacrificiales. Entonces, esta chica pudo abrir el tiempo de comprender para poder insertarse, si es que ella lo elige, de otro lugar dentro de la práctica deportiva, sabiendo un poquitito más dónde se está metiendo. Este punto de saber enfrentarse a lo azaroso de la competencia, que eso sea motor y no obstáculo. ¿Qué significa lo azaroso de la competencia? Recuerdo, en una competencia internacional, vino una jugadora antes del partido, se acercó, estábamos en el exterior, se acercó y me dijo, ayúdame porque no puedo soportar no saber cómo va a salir el partido. Era un partido donde se jugaba una clasificación muy importante. Entonces empezamos a trabajar eso de lo azaroso de la competencia, ¿no? Como para los que vienen del psicoanálisis, la tiché, que está en toda competencia, que ese es el goce de la vida, no saber cómo va a salir algo. Pero saber enfrentarlo, eso, poder trabajarlo para poder enfrentar ese partido, esa marca, esa competencia, ese último encuentro, poder trabajar para eso. Que además de la estampita del gauchito Gil, que uno no pelea contra eso, todo lo contrario, o la estampita de lo que quieran traer, o la canillera, una de un color y otra de otro, no importa. Eso, contra eso nosotros no vamos. Nosotros vamos por que esa persona pueda
trabajar sus recursos para enfrentar lo azaroso de la competencia. Asesorar al cuerpo técnico, ¿de qué forma? Muy sencilla. Tips y claves sobre la forma de llegarle a un deportista. Psicólogo o la psicóloga conoce a los deportistas, más o menos va elaborando la subjetividad de cada uno de ellos y sabe por dónde entrarle. Y esto es información muy importante. Cuando un técnico te dice, ¿cómo se lo digo? Por supuesto que tiene que haber una relación de confianza y que tiene que venir el técnico a pedirla. No es que uno se acerque y le dice, no, vos le tenés que decir así. No, hay que saber insertarse en el deporte. Pero si un entrenador o una entrenadora viene, es, mira, esta persona necesita más de esto. Esta persona necesita que se lo digas una vez sola. Esta persona le tenés que estar un poco más encima. Esta persona en este momento está poniendo un problema. No es hacia vos, sino que está teniendo un problema personal. Entonces, asesorar al cuerpo técnico. Este tema de la fortaleza mental. Podemos también pensar la fortaleza mental no solamente para recibir los embates, que eso tiene que ver con la consistencia que nosotros estamos hablando, sino con poder desprenderse de algo. La fortaleza mental es muchas veces poder desprenderse de las expectativas del otro. No es, vení, haceme fuerte para ir a pelear y para ganar ese... No, es que pueda revelarse a eso y que pueda volver a conectarse con el deseo y con la satisfacción del juego. Muchas veces, esto es lo que yo voy descubriendo, la fortaleza está en saber desprenderse de la expectativa, de una cierta mirada. Esto que hablábamos anteriormente, una vez que alguien tiene un éxito, ya empieza a ser mirado con otros ojos y ya se empieza a esperar otro tipo de cosas. Entonces, rompiste un récord, ya se espera que rompas el otro récord. Metiste un gol, ya se está esperando que metas. Bueno, a ver, ¿cómo reaccionás vos ante eso? Por un lado está la consistencia, por supuesto, lo habíamos dicho, pero por otro lado está poder no responder a eso, poder desprenderse de eso. Y a veces la fortaleza pasa por ese lado. Entonces vamos a pensarla la fortaleza como una capacidad que puede ser positiva o negativa. Negativa no es carita triste, negativa tiene que ver con poder perder algo, con poder desprenderse de eso. ¿A partir de cuándo? Esta es la pregunta clínica por excelencia. ¿A partir de cuándo te está pasando esto? Y esto pasa por fuera. Los que tenemos analizantes que no tienen nada que ver con el deporte, siempre la pregunta clínica es, ¿y a partir de cuándo? Es la lectura diacrónica del síntoma. ¿A partir de cuándo te empezó a pasar que empezaste a perder la fe? ¿A partir de cuándo te empezaste a lesionar? ¿A partir de cuándo? ¿No? Como piensen que si alguien está en el deporte es porque tuvo muchas respuestas muy satisfactorias y que le sirvieron durante mucho tiempo para estar ahí. Ahora, cuando empezó a padecerlo, es porque esa respuesta ya no pudo ser más satisfactoria. Entonces, vamos a ver dónde se le cayó, dónde se le desanudó y dónde ir nuevamente a anudar. Esto, bien práctico, saber hacer ahí con la nueva situación y con los recursos que se tiene. A veces tenemos un palo, un martillo y un clavo, que eso nos sirvió y queremos resolver las situaciones siempre de la misma manera. Y justamente poder desprenderse de eso es saber que esa situación requiere otros recursos y requiere otros aprendizajes. Saber hacer ahí, con la nueva situación y con los recursos que se tiene o con procesos de aprendizaje nuevo. Trabajo grupal, esto después si les interesa, después a la hora de las preguntas, que fue lo que yo fui aprendiendo, no de lo grupal a lo individual, siempre, o al menos a mí, me sirvió mucho más cuando es de lo individual a lo grupal. De lo grupal a lo individual, queda el grupo mucho más fragilizado que cuando es de lo grupal a lo individual, queda más fragilizado. De lo individual a lo grupal queda más fuerte y con otros tipos de recursos. Y el último, que si quieren después lo podemos desarrollar, es el de ventilar afectos. Me tocó
estar en diferentes competencias que te lleva 20 días, 15 días, 12 días, un mes, y que estás en otro país, y que se extraña la familia, y que estás con la presión de los resultados, y que ves siempre a la misma gente porque desayuno, almuerzo, merienda y cena tenés que estar con lo mismo. Y a veces ahí, solamente con ventilar los afectos, ¿qué significa esto? Hacer juegos, no obligarlas a que hablen, ¿sí? Esto de nos juntamos para hablar. Chicas, o chicos, está este espacio, ¿quieren hablar? ¿No quieren hablar? Si quieren hablar, se habla. Si no se quieren hablar, nos reímos un poco, hacemos unos juegos y nos volvemos. Se ventilaron los afectos, ¿sí? Poder ver en cada punto qué es lo necesario. Y esto me gustaría cerrar con un punto que para mí es importante. Cuando está el acto conectado al deseo hay un fluir. Hay un placer en la práctica que no está intervenido por el pensamiento ni lo que va a venir. Piensen una cosa, si uno tiene que correr el colectivo, no tiene que estar pensando tengo que correr el colectivo. Si vos tenés que estar pensando tengo que correr el colectivo, no llegás al colectivo. ¿Por qué? Porque eso, vos tenés, ahí lo que tenés que estar pensando es en llegar, ¿no? O lo que estás pensando, ahí tu cuerpo está automatizado y está fluyendo. Si vos en el pensamiento, si vos el acto lo tenés siempre intervenido por el pensamiento, ahí lo que se corta es el fluir. Algunas técnicas trabajan con poder limpiar el pensamiento. A mí me gusta más cuando ese pensamiento se va trabajando y uno ve qué palabras son las que afectan a una persona, pues no son cualquier palabra, y empezar a trabajar sobre esas palabras para poder subjetivar lo que está pasando y a partir de ahí también tiene efectos terapéuticos rápidos, ¿sí? Porque no nos olvidemos que siempre en lo que es el deporte trabajamos con la demanda de rendimiento. Hay que saber alojar la demanda de rendimiento, ¿sí? Si uno dice, no, a mí no me pida rendimiento porque yo no estoy para eso, desalojamos la demanda y te dicen, gracias, pase el que sigue. Uno tiene que saber alojar. Bueno, vamos a trabajar, vamos a ver. Uno sabe que el número 9 o la número 9 no va a ser más goles el domingo porque el jueves empezamos a trabajar. Esa no es la expectativa. La expectativa es trabajar o con el malestar o con esas potencialidades para que puedan desarrollarse. Pero no ponernos, ni ponerse la mochila ni sacársela, dar otro tipo de respuesta. Bueno, a ver, vamos, a ver, creo que no quedó, ya estamos. Vamos a dejar de compartir pantalla. Bueno, a ver, traté de tocar diferentes puntos y ¿hay algo que que quieran preguntar, que les haya resonado? ¿Alguna cuestión? Sí, Juan, bueno, gracias, la verdad, claro, muy, muy interesante. Acá hay algunos comentarios, en realidad acá preguntan si después podrías poner los nombres de las pelis que había sugerido. Sí. Y acá Julio Tavares pregunta, ¿todos los equipos de fútbol de categorías A y B tienen psicólogos, psicólogas? Y si tenés alguna experiencia en box que puedas compartir. Bueno, hay muchos equipos de primera división que tienen psicólogos o psicólogas, no todos. Sí, en divisiones inferiores no tengo registro que no hayan en clubes de primera. En todos los clubes de primera creo que hay, ¿sí? Todos lo pongo
lo pongo en comillas, pero no me ha llegado registro de que no hayan en divisiones inferiores. ¿Y alguna experiencia con el box? No, yo no tengo experiencia con el box, así que no lo podría decir. Pero sí hay un psicólogo que es de Córdoba, que le gusta el box y que está investigando bastante. Está llevando adelante investigaciones. Nosotros tenemos un Ateneo hace 2 años que él está llevando investigaciones sobre el box. La verdad desconozco si él ha atendido, pero sí que él ha practicado y que él está investigando. Creo, Juan, que de hecho escribió él algo en el blog del Ateneo. Sí, si lo quieren buscar, Bien. ¿quién preguntó? Julio, se llama Juan Pablo Duarte y está en el blog del Ateneo, de Psicoanálisis y Deporte, donde ha hecho un trabajo que es muy interesante. ¿Sí? Bueno, acá hay otra consulta de Sil Colomba, dice, excelente ponencia, ¿podrás ampliar cómo incluir el equipo técnico dentro del espacio psicológico con el equipo? Bien. A ver, Sil, quisieras desmutearte porque acá tengo una duda. Cuando vos te referís al equipo técnico, ¿te referís al cuerpo técnico como para entender lo que me estás preguntando? Hola, buenas tardes. Sí, Hola. me refiero al cuerpo técnico. Estoy incursionando muy recientemente en un equipo de primera de un club local de básquet, y me parece que una de las dificultades que encuentro es poder involucrar al cuerpo técnico en la importancia de los encuentros que hacemos con los jugadores. Ellos sí lo pudieron advertir, y es más, les han podido encontrar un espacio saludable o satisfactorio, por ponerle alguna... No el cuerpo técnico, no participa, puede que no asistan, por ejemplo. Bueno, a ver, vos pensá una cosa, la oferta tuya está, porque vos estás trabajando con el equipo. Es decir, la oferta de la psicóloga está, toda oferta crea una demanda. Yo lo que te diría es que vos esperes el momento, a que en algún momento se pueda... ¿Cómo es la relación de ellos con vos? ¿Te ven, te preguntan sobre algún jugador, de cómo llegarle, de... Sí, me consultan, pero por privado, o sea, y yo vuelvo a invitarlos a que compartamos ese espacio para que también ellos puedan escuchar al equipo, puedan escuchar a los jugadores y compartir entre ellos, porque hasta los jugadores también les gustaría compartir y no asisten. Bueno, mirá, vos lo que podés hacer es decirles, mirá, los jugadores quisieran que ustedes estén, el cuerpo técnico o el entrenador. Después estará en él si quiere escuchar o no lo que los jugadores tienen para decirle, porque también está ese punto, ¿no? Siempre hay resistencias de diferente tipo. Yo Y en un tenemos primer que saber... momento Sí. suponía que tal vez tenía que ver con las resistencias que él ponía por temor a lo que podía encontrar en los jugadores. Y yo escucho en los jugadores todo lo contrario, como que quieren compartir con el equipo técnico la comodidad o ciertos triunfos, y no lo encuentran en ese espacio. Mira, igual te digo una cosa, por lo que vos me estás contando, te felicito porque tenés un lugar bastante importante ahí, en el trabajo que tenés con los jugadores, y si ya el cuerpo técnico te tienen como un lugar de consulta para cuestiones que necesitan, es buenísimo lo que vos ahí estás haciendo. Vos ofrecés sin presionar.
en ese punto. Porque ahí está, si ese cuerpo, a ver, si ese técnico, o uno dice cuerpo técnico, son personas diferentes, si no homogeneizamos todo y ahí hacemos el problema. Hay que ver si ese técnico quiere escuchar de esos jugadores lo que esos jugadores tienen para decirle. Que también está eso, puede quererlo o puede no quererlo, puede llegar a ser que tenga fantasía con lo que le puedan decir los jugadores, puede ser, siempre se juega su propio fantasma, que los jugadores le pidan o que con los jugadores no, él tiene que tener una distancia porque él aprendió a hacerlo así. Es diferente que la agarre y que te diga, mira, quiero que me ayudes a ver cómo puedo acercarme yo a los jugadores. Pero sí, con esto que vos estás diciendo, tenés un muy buen lugar. Tenés un lugar ahí adentro que es muy importante. Muchas gracias. Sí, quería sacarme esa duda, ¿no? De si me faltaba alguna herramienta a mí como para incluirlos. Comprendí lo que me explicaste. Gracias. Bien, perfecto. Juan, quería consultarte, habías hablado previamente del trabajo con familia, que bueno, y habías dado este ejemplo que nosotros lo vemos habitualmente, ¿no? También acá, el tema de la familia. ¿Cómo sugerís de poder trabajarlo en un club, ya sea de baby, ya sea de niños, de edades pequeñas? ¿Qué alguna sugerencia si nos podés dar? Sí, la sugerencia es que le ofrezcan el espacio a las familias para trabajar directamente, que citen a las familias y que después dependerá qué tipo de grupo ahí ustedes van teniendo y si aparecen o no aparecen síntomas. Pero sí es importante directamente trabajar con las madres o con los padres. Directamente. Poder hacerlo, tener un espacio. A ver, es parecido. ¿Alguien trabaja en la educación aquí, en algún colegio, en alguna institución? Es bastante parecido a, a un colegio que para mí hoy es trabajo en equipo fundamentalmente entre docentes con padres y madres. Traerlos y darles el espacio para trabajar y plantear el tema, ¿sí? Ejemplo, no sé, llegás a ver que cada vez que el equipo está perdiendo, los padres empiezan a gritar, se empiezan a descontrolar y eso inhibe a los chicos y ir y plantearlo. Miren, yo estoy viendo esto. Vamos a trabajarlo. ¿No? O también te digo, poder proponer espacios de trabajo, que esto después siempre va a depender de la institución, sobre diferentes temas que vos puedas ir viendo que son necesarios de acuerdo a cada localidad. Acoso escolar o acoso dentro del vestuario. Miren que se da el bullying, se dan dentro de los vestuarios, esto nosotros lo trabajamos. Tema del suicidio, que para mí es muy importante, pero muy importante, es la segunda causa de muerte en niños y adolescentes en Argentina. Poder trabajarlo con los padres y con las madres, o lo que vos veas que en tu comunidad pueda llegar a ser necesario. Ir y proponerlo vos directamente. Han pasado de todo, después hay que ver qué es lo que más funciona. Hay instituciones que directamente le entregan a un padre y a la madre, le entregan como si fuera qué se puede hacer y qué no se puede hacer dentro de la institución. Pertenecer a esta institución, se pueden hacer estas cosas, no se pueden hacer estas cosas, es como bien ahí de que bajan la ley. Cada vez es más difícil, cada vez es más difícil. En definitiva te diría que lo que puede orientar es saber acompañar a tu hijo o a tu hija en la competencia. Gracias, Juan. No. Acá hay una pregunta
Dice una consulta de intervenciones del profesional para trabajar en equipos interdisciplinarios. Esto... Intervención no profesional, se presenta la posibilidad de Fernanda, conformar... Fer, ¿quieres desmutearte, Fer? Sí, excelente exposición, Juan Manuel, muchas gracias. Felicitaciones, muy claro. La idea era pensar en tu situación, en las diferentes intervenciones que hacen con en diferentes abordajes o espacios, si se presenta la necesidad de conformar equipos interdisciplinarios. Porque bueno, vos diste recién el ejemplo de la escuela se camina en equipo, si no es imposible, y más lo que está pasando hoy. Hablamos de suicidio y hoy el grado de nivel de violencia y agresividad que hay dentro de la escuela es muy alto, ¿sí? Post pandemia, ¿no? También. Pero digo, ¿cómo lo trabajan en cuanto a la mirada interdisciplinaria? Digo, el lugar también de los psicopedagogos, que hoy estamos en otro lugar, los otros profesionales, bueno, ¿cómo lo van abordando? Bueno, mira, hay un desafío. Primero el narcisismo, que es poder articularte con otro saber y no creer que tu saber está siempre por encima de otro. Sea que tu saber sea la psicopedagogía, el psicoanálisis, la educación física. Yo te cuento lo que yo propuse, que lo hacemos varias veces, especialmente cuando nosotros viajamos al exterior, hacemos ateneos dentro de lo que es los kinesiólogos, el médico y conmigo con el psicólogo, ¿no? Para mí es muy importante, pero el ateneo ahí en la mesa, mientras estamos cenando, bueno, a ver, esta persona le está pasando esto, ¿cómo lo ves vos? ¿Cómo lo ves? Y empezar así a dialogar. Hay un desafío al narcisismo y hay un desafío, ¿sabes a qué? Queda muy cool tener muchos profesionales. Ahora, lo interdisciplinario es necesario saber hacerlo funcionar. Porque si no va el nutricionista por un lado, la psicopedagoga por otro, el psicólogo por otro, están todos juntos, pero esos saberes no trabajan yendo para el mismo lugar. Que a ver, hay siempre una tensión entre los discursos. Piensen una cosa, cuando uno ingresa a trabajar en un hospital, lo que dice el psiquiatra generalmente no es exactamente lo mismo que lo que dice el psicólogo, lo que dice el médico clínico con el psiquiatra a veces cambia, que esto, que el otro, pero sí es importante saber hacerlo funcionar y proponer espacios especiales para trabajar. No es que trabajamos dentro del mismo techo y los saberes se articulan. Trabajar en articulación. No sé, Fernanda, si respondí tu pregunta, ¿sí? Bien. Sí, muchas gracias. Es poner en tensión, ¿no? En diálogo permanente, ¿no? El aporte de cada Es que sí, la disciplina. atención Y gran desafío. es parte. Por eso digo, el desafío es muy cool, ¿no? Tenemos esta disciplina y la otra disciplina y la otra disciplina, porque cada vez al ser alto rendimiento, piensen que todo se define en cuestión de detalles. Entonces, lo que nosotros veíamos, que tenemos más de 40, que veíamos en la Fórmula 1, que para cambiar una goma trabajaban 20 personas, ¿por qué? Porque un segundo hacía la diferencia. Hoy, en alto rendimiento, se trabaja también así, parecido a los equipos que son de Fórmula 1. Ahora, el que pone una cosa, después pone... Hay que trabajar articulados, pero no negar la tensión propia y poder resolver esa tensión, ¿no? Que creo que eso es un trabajo interesante de los narcisismos. Bueno, me parece que preguntas no hay más, no sé si quedó algo para consultarle. Pueden abrir el micrófono.
particularmente fui tomando nota en el transcurso de la charla de cuestiones que uno como deportista ha vivido y digo, ¿cuánta falta hubiese hecho? ¿No? Somos, como decís vos, Juan, los de más de 40 no hemos tenido la posibilidad de este tipo de apoyo, y sobre todo que tenemos un par de, acá repasaba la gente que está en el chat y veo gente que está en alto rendimiento, en alta competencia, sobre todo de deportes individuales. Un poco esto de dejar un mensaje y tu opinión respecto de el alto rendimiento exige mucha responsabilidad, y la responsabilidad muchas veces lleva a esto de la pérdida del disfrute, que es lo que hablabas vos, al miedo que naturalmente, o a la presión que naturalmente se va dando, y lo importante que es poder manejar este tipo de situaciones para no quedarse en el camino. Lo recalco porque veo gente muy joven, de patín particularmente veía, que están en momentos donde quizás todavía no están en la etapa de entender estas cuestiones que naturalmente se van a dar y que pueden surtir efectos adversos, ¿no? Bueno, Lucas, hay que hacer un trabajo subjetivo con el alto rendimiento, ¿no? Si uno queda así, en inercia, en el alto rendimiento afecta, ¿no? De alguna manera, de alguna manera. Pensemos algo. Puede haber una persona en alto rendimiento que le sirvió mucho, durante mucho tiempo, lo que estaba llevando, y que haya un momento en específico que eso se le cae y que ahí uno puede intervenir. Y hay otras personas que necesitan más del apoyo constante. Entonces, subjetivar el alto rendimiento tiene que ver con cómo esa persona, ese sujeto, incorpora o no esos ideales y esas demandas del alto rendimiento, y qué tan rebelde es a seguir sosteniendo una propia satisfacción ahí. Repito, una práctica deportiva se apoya siempre en un discurso. Siempre, y eso es necesario que uno lo sepa, cuál es el discurso sobre el que se apoya. El discurso de hoy es el discurso del alto rendimiento, después, bueno, tiene diferentes etapas, pero eso genera síntomas. Y va a generar síntomas de acuerdo a qué tan manso uno es. Por eso a mí me gustó lo de Simone Biles, que en un momento pudo decir, yo esto no lo hago. Y que no se. Y lo que me pareció también que fue bueno, que no se la jugó y se la sacó. Algunos capaz habrán dicho, ¿cómo agarró y se bajó? Pero agarró y dijo, yo esto no lo puedo hacer. Tal vez con un trabajo tal vez, vemos, capaz estuvo trabajando con un psicólogo, o estuvo tal vez con un trabajo previo, no hubiera llegado ahí, podría haber resuelto de otra manera o no sé. Pero el punto está en subjetivar el alto rendimiento. No ir en contra del alto rendimiento, no ir en contra de la tecnología, sino poder ubicar un modo singular de saber llevar el alto rendimiento, ¿no? Esto es lo que se llama tailored, algo que vos no vas a comprar al por mayor, sino que vos te lo tenés que ir haciendo a tu medida. Ese trabajo es lo que ayuda a llevar el alto rendimiento, y yo coincido con vos, Lucas, a mí me pasó lo mismo. Yo también, una vez que terminé mi práctica deportiva, dije, con un psicólogo me hubiera ido mejor. No hubiera jugado mejor, pero me hubiera sentido un poquitito más feliz. Y tal vez hubiera rendido más, porque a ver, pensemos una cosa, siempre alguien rinde más cuando está la satisfacción puesta en juego, donde está la chispa. No es que uno hace una vida y después dice, ¿dónde está la chispa? No, el trabajo es donde está la chispa, armar una vida, ¿no? Donde está la satisfacción. El tema, bueno, es ir viendo las vicisitudes que va pasando con eso. Muchísimas gracias. De nada.
Bueno, Juan, ahí Mónica tenía levantada la mano. Mónica, para ir terminando, si les parece, ¿querés? Bueno, no sé, yo soy psicopedagoga y capaz que no conozca mucho del tema, pero ayer mirando el noticiero vi el caso del jugador este de River, Sirigliano, ¿puede ser? Sirigliano. Bueno, que había estado preso por un Sí. presunto robo a mano armada y demás. Hablaba la madre y decía que, bueno, él hace 10 años que está pasando por una depresión. Siendo un jugador de River, esto empezó siendo jugador del Atlético de Tucumán, creo, pero como que nadie lo pudo ver, nadie en su momento lo pudo visualizar, y que aún hoy no tiene un diagnóstico, siendo parte de clubes tan importantes, ¿no? Que no saben si es si es esquizofrenia, si es depresión. Entonces la madre dice que, bueno, que ahora que salió de la cárcel o de estar detenido, era la oportunidad que tenía de presentar de llevarlo a un tratamiento para tener un diagnóstico. Entonces, que si bien había empezado, había ido a psiquiatras y demás, nunca quiso tomar la medicación por cómo le podía influir eso en el rendimiento, en los partidos, ¿no? Entonces, cómo una cosa va llevando a la otra, ¿no? Estar tanto tiempo hasta llegar a estar tirado en una cama durante no sé cuánto tiempo por el hecho de no aceptar la medicación para que no se vea influenciado en su En profesión, su ¿no? rendimiento. Sí, 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 es un muy buen punto el que vos estás trayendo, donde hay personas que sí o sí tienen que estar bajo tratamiento psiquiátrico, ¿no? Sí o sí, hay personas, hay ciertas La patologías, madre decía que él siempre se negó a tomar la no sé en medicación este y a caso. recibir. Sí. Bueno, pero hay personas que sí o sí necesitan, y además, por supuesto, un tratamiento terapéutico, porque al menos lo que a mí me parece es que los psicofármacos tratan, pero es necesario, en casos complejos, también hacer la práctica psicoterapéutica, ¿no? Cuando, no sé, casos de esquizofrenia, donde hay una medicación antipsicótica, donde se suma también un antidepresivo, donde es un cóctel complejo, cómo juega ahí también el alto rendimiento, y donde además de una medicación psiquiátrica también necesita ser llevado adelante un tratamiento. El tema es cómo fue escuchado en su momento, Eso. más allá del diagnóstico, porque te digo algo, hoy en día a veces hacer diagnóstico es bastante complejo, porque hoy los casos están como, ¿no? como bastante superpuestos, pero sí hay gente que puede hacer práctica de alto rendimiento y hay gente que la desestabiliza hacer la práctica de alto rendimiento, que eso también es necesario hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Como que rápidamente se le está ofreciendo otro club para cuando se ponga bien. Tranquilo, primero hay que ver de qué estamos hablando, qué medicación necesita, qué... No todos los casos son iguales y capaz, no sé, capaz a una persona que está pasando por eso, retornarla de vuelta al alto rendimiento es lo peor que puede pasar. Hay otra que sí, que ahí se encuentra bien o que capaz esté en alto rendimiento pero que no compita. Que esté con compañeros o que esté con un grupo, que tome los mates, que entrene, que esté ahí, pero que no lo lleve adelante. No sé. Hay que ver cada caso. ¿Sí? Muchas gracias. No, de nada. Bueno, ahí para ir terminando, Sil Colomba comenta, me parece interesante, tal vez poder empezar a incluir la enfermedad psíquica como una instancia más que no necesariamente inhabilita la práctica. Sí, totalmente. O que tal vez transitoriamente la inhabilita y si es agarrado a tiempo, tal vez puede retornar a la práctica. ¿No? Sí, por supuesto. No le es como decir, suprimamos el síntoma y que vuelva rápido. El síntoma siempre tiene algo que decir de la persona. Y por supuesto, hay personas que pueden tratarse psíquicamente
y llevar adelante el alto rendimiento, que eso sería muy saludable para algunas personas. Pero pensá una cosa, Sil, para que eso suceda, primero tiene que salir de que sea un tema tabú. Primero tiene que salir de que sea un tema tabú. Cuando se diga, bueno, esta persona, además de lesionarse, está llevando adelante un tratamiento con un psicólogo, con una psicóloga, e ir viendo. Porque con esto yo sigo hablando. Piensen una cosa, el alto rendimiento está siempre en tensión, porque vos tenés que mostrar una imagen narcisista que no tenga fallas, que no esté manchada. Tenés que también ocultarlo dentro de tus compañeros o compañeras para que, si este es un tema tabú, para que no te miren mal. Muchas veces se oculta de los cuerpos técnicos, de los entrenadores y de las entrenadoras, porque dice, si les llevo a contar esto, después me van a terminar sacando. Y tampoco querés que los rivales, hoy que los rivales se enteren. ¿Por qué? Y porque puedo dar como poder ponerlo arriba del tapete, porque lo que no se habla retorna por la ventana. Siempre. Lo que no se elabora se actúa. Bueno, la verdad, algunos mensajes que voy recibiendo y demás, excelente, Juan, la conferencia, excelente, ha abierto, la verdad que muchas aristas para empezar a pensar y pensarnos nosotros también desde la práctica, desde la interdisciplina, bueno, todo lo que has ido planteando, la verdad que es muy interesante, muy agradecidos en nombre de todas las instituciones que formamos parte de la organización de esta actividad, así que la verdad, ojalá que se pueda dar de vernos el año que viene presencialmente acá en Villa María para organizar alguna actividad, y bueno, y millón de gracias, y bueno, esperemos que podamos abrir un camino de trabajo en esta área que tan necesaria es para trabajarlo de manera conjunta y de manera que nos implique y que nos lleve a un trabajo de constante, sobre todo esto de replantear las prácticas y demás, que me parece tan importante. Así que muy agradecidos en nombre de todas las instituciones que hemos organizado la actividad. Bueno, el agradecido soy yo, a vos, Elga, y a todas las personas y las instituciones que lo han hecho posible. Ojalá sea el inicio de un trabajo, o si no, haberlos dejado pensando con alguna cuestión que tal vez les sirva. ¿Sí? Que también que sea un sesgo práctico. Yo ahí les dejé mi mail para cualquier consulta de aquí a una semana que les haya resonado o que quieran preguntar, como para que ustedes quieran por mail, yo se las respondo. Bueno, nada más, les mando un abrazo, les agradezco nuevamente y estamos en contacto. Gracias, Juan, gracias. Juan Manuel, y a todos solo decirles, porque habían preguntado si la charla estaba siendo grabada, fue grabada gracias a la bondad y la solidaridad de Juan Manuel, que le preguntamos si lo podíamos grabar, así que la vamos a dejar en el canal de YouTube del colegio, que es Colegio de Psicólogos Delegación Villa María. Seguramente después también la estemos difundiendo para quienes no pudieron estar presentes ahora. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Muy buenas noches a todos y a todas. Gracias. Gracias, Juan. Chau. Chau.